Bueno, gente, hoy nos toca ni más ni menos que estar con Piero Rodarte, un invitado que para mí es muy especial. Desde ya le agradezco un montonazo. Muchísimas gracias, Piero. Y bueno, nada, me gustaría que te presentes un poco porque por ahí de este lado del mundo cuesta un poco más saber tu historia. Gracias, Adrián. Un saludo a todo tu auditorio. Pues sí, te cuento un poco. Mi vida dentro del automovilismo empieza como piloto desde el karting a los 8 años. De ahí coches Fórmula en México y Estados Unidos de entre los 15 y 16 años y así hasta lograr la Fórmula 3 española a los 23 años. Y bueno, de ahí tuve un poquito de pausa. Estuve haciendo otras cosas ya más dirigidas a la parte técnica del automovilismo, pues desde coaching hasta ingeniería. Y hace 2019 me decido a dar ya el salto grande para mí en el aspecto de ser ingeniero y venirme a las ligas mayores en España. Para ser más específico, yo quería trabajar el resto de mi carrera pues ya dentro del automovilismo como un profesional, y para eso hacía falta hacer una especialización en el máster, en un máster de motorsports en Europa. Para eso me vine a España. Había tenido ya varias experiencias como ingeniero en Italia, en la Fórmula Renault, de la Fórmula Abarth. Pero bueno, yo creo que para llegar a alto había que prepararse y bueno, sin lugar a duda tomé la decisión y no me arrepiento porque hoy por hoy pues me Mm, encuentro en una con la gran ventaja muy contento de poder vivir de lo que más me gusta hacer, que son las carreras. claro. Si no me equivoco, hoy por hoy estás en Campos Racing, ni más ni menos. Sí, Campus Racing ha sido mi casa ya por más de 4 años. Bueno, hemos pasado por la Fórmula 4, Eurocup, eh, y al final de cuentas es un equipo que, como tú sabes, es un referente a nivel Sí, internacional. tal cual. Tiene también presencia en Fórmula 2, en Fórmula 3. En su momento incluso se intentó tener el equipo de Fórmula 1, que después cambió a lo que fue HRT. Es cierto. Pero bueno, es un sitio en donde se respira automovilismo en cada centímetro que hay de la nave o del taller, como le decimos nosotros en Latinoamérica. Y bueno, no podría escoger mejor lugar para estar realizando esta pasión que todos compartimos. Vos sabés que repasaba un poco tu historial, estuve mirando un cachito ahí que me interesaba bastante, porque el mundo de las carreras, el mundo motor es realmente fascinante. Y yo veía que de pronto pasabas desde el punto de vista del piloto al punto de vista de aquel que ayuda al piloto, aquel que está al lado del piloto haciendo cosas juntos y desarrollándose. Hoy por hoy creo que estás en Eurocup, si no me equivoco, y estás con Ernesto Rivera, ¿estoy bien? Sí, llevo ya 2 años con pilotos que son eh, Red Bull Juniors, el año pasado con James Egozzi, este año con Ernesto Rivera. Y bueno, contento porque al final de cuentas les he podido brindar un poco de mi experiencia como piloto, tratar de Claro. aconsejarlos de la mejor manera, tal vez también incluso tratar de entenderlos, porque como tú tal vez lo sepas, los pilotos a veces somos un poco brutos para explicar las cosas y nuestros lenguajes no precisamente son los lenguajes más técnicos. Claro, Entonces, bueno, incluso volviendo un poco a mis años de piloto y tratando de entender lo que ellos tratan de expresar a la hora de que se bajan del coche pues, su feeling del coche y decir lo que ellos consideran el feedback de cómo está la puesta a punto, pues eso incluso me ha ayudado esa experiencia previa, pues a ser como un traductor, si lo quieres decir de esa claro, manera, claro. y sobre todo también a entender la presión que hay detrás de ser piloto, ¿sabes? O sea, que no es, al final de cuentas, nada fácil, sobre todo cuando tienes una marca importante detrás de ti. En mi época tuve a Telmex, como Claro. toda la escudería Telmex, como patrocinador, lo cual pues obviamente significaba Gigante. un orgullo, pero también una gran responsabilidad. Y pues bueno, ahora lo veo con los chicos de Red Bull, que tienen que tener un perfil muy amplio, que se les exige resultados, pero no solamente resultados, se les Sí, exige una buena imagen, un buen manejo de sus redes sociales. Incluso la verdad es que muy impresionado con las exigencias que tienen, incluso a nivel de conocimiento técnico. Se les hace varias evaluaciones de conocimiento técnico por parte de Red Bull, lo cual pues claro. indica que no están ahí, uno, por casualidad, y dos,
que saben que detrás de ellos hay muchos pilotos que están buscando su asiento, ¿sabes? O su espacio en este tipo de junior team. Entonces, bueno, tienen que mantener el listón muy alto para poder cumplir las expectativas. Y déjame preguntarte esto, Piero. A ver, en algún punto sos el traductor, bien lo decís, de lo que piensa y siente el piloto arriba del auto con respecto al equipo, pero también en lo social. O sea, las dos cosas es lo que vos evaluás y vas trabajando con el piloto, pero cuando hablamos de piloto, ¿de qué edades estamos hablando? ¿Cuántos años tienen? Mira, pues estamos trabajando muchas veces con pilotos incluso desde los 13 años, ¡Wow! que aunque oficialmente no pueden correr en un campeonato sancionado por FIA, sí que pueden ya tomar parte de entrenamientos privados en, bueno, lo que sería un Fórmula 4, que es la categoría adecuada para que un piloto de karting empiece a hacer sus primeras prácticas en un coche Fórmula. Sí, Y de ahí, pues obviamente se lleva un proceso de preparación que es tan exigente y tan fuerte como el de los pilotos que están corriendo la categoría. Y no, bueno, esto tal vez es un punto a resaltar porque, bueno, muchas veces vemos nosotros que los pilotos, pues sí, empiezan a correr a los 15 años, que ya es la edad oficial, claro. pero muchas veces no entendemos lo que hay, o no, más que no lo entendemos, no lo vemos, ¿no? Lo que hay detrás de ellos, los años de karting que llevan ya puestos, Sí, obviamente, pues incluso el esfuerzo económico que han hecho sus padres para que lleguen hasta ahí, y de ahí, pues, un tema incluso cultural que nos distingue mucho de América Latina, que sin la intención de criticarlo, simplemente es un tema, como te lo mencionaba, yo lo llamaría cultural, que aquí muchas veces yo recibo llamadas de pilotos de Latinoamérica, de Centroamérica, de México, Sudamérica, etcétera. sí, Que me dicen, oye, quiero ir a correr con Campos, quiero ir a correr con un equipo top en Europa y pásame casi casi que el teléfono del team manager para ir y llamarle y pagar mi test. Y muchas veces se encuentran con esa barrera de que, claro, nosotros cuando hacemos un test, incluso en Argentina, que yo he tenido muchos amigos ingenieros allá, bien, pues vamos con un set de ruedas de neumáticos usados, damos vueltas a lo loco y tal vez un día de test nos cuesta una tercera parte de lo que puede costar en Europa. Entonces, bueno, muchas veces claro, los padres o incluso, bueno, los representantes de estos pilotos latinoamericanos dicen, oye, ¿por qué tan caro el día de test? Y es que es tan profundo el aprendizaje que tienes que llevar que si no sabes usar un set de neumáticos nuevo y no sabes sacarle el jugo, el provecho, eso lo vemos en Fórmula 1, lo vemos en Fórmula 2, lo vemos en sí, Fórmula 3. Tienes una vuelta, tienes dos vueltas como máximo, suponiendo que sea un circuito de baja abrasividad, ¿sabes? Entonces, pues sí, muchas veces nos llegan talentos y pilotos de Latinoamérica que no cabe duda que tengan las manos para poder ser pues grandes pilotos, pero por sí. ejemplo les pones un set de neumáticos nuevos, incluso van más lento que con los neumáticos usados, ¿sabes? Entonces son pequeños detalles que mientras más temprano empiecen a hacer su preparación en Europa, si eso es lo que desean como su futuro como Claro. pilotos, pues van a tener que aprender desde los 12 años, que es, bueno, volviendo un poco a la pregunta que me hacías, Sí, es eso, ¿no? Vamos a tener pilotos desde los 12. Y luego que hay un tema muy importante que tú sabes, que los chicos desde, por decir, de los 14 hasta los 17 años, cada año de vida que crecen, hay un nivel de madurez mucho mayor. O sea, no es lo mismo sí, si yo te claro. digo, vale, un chico de 20 a 22 años más o menos tienen el mismo nivel de madurez. Aquí entre uno de 14 y uno de 17 hay un mundo de madurez, de diferencia. Entonces esa es otra cosa, que tienen que aprender a madurar muy rápido, a ser muy independientes Sí. e incluso muchas veces a vivir solos, porque bueno, pues este es el deporte que ellos escogen, pero eso no puede cambiar el plan de vida de toda su familia, de sus padres, de sus hermanos. Entonces, bueno. Muchas veces nos encontramos con pilotos en campos, en la academy que tenemos en campos, que han dejado sus países con tal de venir a realizar su sueño en el automovilismo. Claro, porque encima es fácil, y más ahora justamente este fin de semana corre la Fórmula 1 en Mónaco, es lo más fácil del mundo ver de pronto que la están pasando muy bien, que están rodeados de glamour, que son momentos espectaculares y que muchos de nosotros nos imaginamos que es siempre así, pero detrás hay un sacrificio inmenso, tanto personal como económico, y mucho más me parece a mí si de pronto venís de Latinoamérica, que desde ya obviamente hay que cruzar el charco para empezar a trabajar un poquito más en serio. Claro, y a ver, yo creo que poco a poco con figuras como puede ser Franco con los argentinos o como fue
Checo con los mexicanos. Sí, Pues sí, uno empieza a investigar y pues Checo vivía en un cuartito al lado del taller y a mí me tocó conocer esa historia de viva voz, en donde pues Checo llamaba a los equipos y decían, oye, sí, voy a correr contigo, pero necesito que me des una habitación en el taller o en donde claro, tengas el lugar para dormir con ustedes, porque no me alcanza para todo, ¿sabes? O sea, no me alcanza para pagar el equipo y no me alcanza para vivir allá. Y bueno, con Franco también de manera muy cercana, incluso con un amigo que con suerte conocerás, con Marco Siebert, ujú, muchas veces estuvo aquí en Valencia con nosotros, bueno, con ellos, con Marcos y con otro amigo mexicano, sí, Diego Menchaca, que hoy por hoy es el representante de Yuki Tsunoda. Y bueno, pues pidiendo literal una cama en donde dormir, en donde sí, pasar una noche. Y eso es, o sea, hay muchos pilotos que quieren cumplir este sueño. Hay que tener mucha hambre, hay que tener mucha paciencia y sobre todo, obviamente, estar dispuesto a sacrificarte la diversión que puedes tener como joven, tener tus amigos, tener una vida normal, si lo quieres llamar de esa claro. manera, porque al final de cuentas el tiempo que hay que dedicarle no alcanza. Sí, tal cual. Y si crees que le estás dedicando mucho, hay siempre alguien detrás de ti que le va a dedicar incluso más, ¿sabes? Claro, mira, y a mí yo pensaba justamente que no debe ser el único que se sacrifica, sacando obviamente todos los parientes y ni hablar aquellos que quieren aportar algo más, sino que me parece el mundo de los ingenieros debe ser algo parecido. Yo me imagino, no sé por qué, pero ustedes deben vivir los fines de semana de una manera muy especial. No es el típico fin de semana que podemos tener nosotros con amigos por ahí, festejar y tomar algo o estar tranquilos en algún barcito. Se me da que ustedes de pronto se rompe un auto, muchas veces parece algo menor el tema de que se rompa un auto en un circuito, pero por ahí les genera un trabajo a los mecánicos increíble si están toda la noche, y es un trabajo que ya venían haciendo todos aquellos que venían desarrollando el auto últimamente. No sé si lo viven así ustedes un fin de semana. Sí, sin duda. O sea, en las carreras hay un dicho que dice que hay hora de entrada, pero no hay hora de salida, ¿no? Al Claro, final de cuentas, las tal- jornadas laborales en el mundo del motorsport, por lo menos como poco son jornadas de 12 horas. Nos despertamos a las 6 de la mañana, a las 7 ya estamos en el circuito. Y si bien nos va a las 7 de la noche, estamos saliendo del circuito, pero eso ya te estoy diciendo que en un día que vaya rodadito. Un día normal es de 7 de la mañana a 10 de la noche. Entonces, bueno, a claro, nivel emocional es muy también desgastante porque obviamente estás teniendo muchos altibajos de adrenalina, estás viviendo junto con el piloto la intensidad de estar en la pista y incluso los malos resultados te los llevas a casa, ¿sabes? Y a mí, sí. yo muchas veces después de un fin de semana complicado de carreras, le digo el lunes de resaca de carreras porque de verdad despiertas y te sientes que te dieron una paliza y dices, ¿qué pasó? Y lo que pasó es que, bueno, tal vez no tuviste el resultado que esperabas y tienes una resaca ahí emocional, mental y física Claro. que ya te digo que el tequila te da. Sí, tal cual, tal cual, tal cual. Y aprovechando tu conocimiento y justamente este hecho de que hablábamos de Checo, a todo esto te aclaro que Checo acá en Argentina, cuando no estaba obviamente Franco, lo disfrutamos muchísimo, veíamos mucho sus carreras, a mí particularmente me gustó mucho la era Force India, me pareció que tenía muchísimo para dar en todo momento. ¿Y cómo ves la Fórmula Uno hoy, por ejemplo? A ver, la Fórmula 1 del día de hoy son etapas diferentes a las de antes. O sea, a mí no es que me molesten, pero considero erróneas las comparativas que se suelen hacer contra los noventas. Te hablo por lo menos lo que viví yo de experiencia propia, que me acuerdo de pequeño ver pues, la Fórmula 1 de los noventas, del 2000, incluso del 2010 y ahora los del 2020. O sea, yo creo que Sí, son décadas que poco a poco han ido marcando diferencia, lo vamos viendo incluso con la cantidad de eventos que hay en el año, se ha ido acrecentando, la diferencia, no sé, pues yo te puedo decir que hace 10 años yo me acuerdo ver diferencias de incluso 4 segundos, 5 segundos, cuando había un sí, Marussia o cuando había un Caterham o un equipo que tal vez no estaba a la altura de los primeros lugares y era una locura lo que le sacaban de tiempo, ¿no? Hoy por hoy estamos con una Fórmula 1 que es mucho más competitiva, que incluso dentro de los 20 autos logramos ver diferencias de menos de un segundo. Entonces, hoy por hoy parece que sigue siendo, o dice la gente que sigue siendo igual de aburrida que antes.
pero en realidad es que no se dan cuenta del Sí, detalle este tan pequeño, ¿no? O sea, antes había, yo me acuerdo, pilotos, equipos que sacaban dos vueltas a los pilotos de cola, ¿sabes? Hoy por hoy ya rara vez vemos un coche que le quiten vueltas, y a lo mucho es un par de ellos. Antes sí, era una locura la diferencia. Entonces, hoy por hoy, para distinguir un poco lo que yo creo que es la Fórmula Uno de hoy, es una Fórmula Uno que las reglas sí que son un poco, son más claras, son más estrictas, son más restrictivas, y al sí, final de cuentas, pues eso lleva a que los equipos logren acortar ese gap que hay entre el primero y el último. Pero hay una palabra, o incluso entre los pilotos, ya no solamente en el tema del automovilismo, que decimos que la última décima es la que más cuesta, ¿no? Tú te puedes acercar al segundo, ya estás a un segundo del primer lugar, pero la última décima, ya cuando estás a casi nada de llegar al primero, es la que más cuesta. sí, Cuesta a los pilotos, cuesta a los equipos, cuesta dinero, cuesta un montón de cosas. Entonces ahí es en donde los equipos fuertes, fuertes logran marcar la diferencia. Algunos de ellos, obviamente, o muchas veces por temas económicos, por tener un budget que tal vez sea más fuerte. no, Pero otro también, pues, de vez en cuando se nos escapa un Williams, o se nos escapa, por ponerte un ejemplo, un Alpine hoy por hoy, que de repente dices, hoy este circuito se les da muy bien, ¿no? Entonces, yo creo que siempre va a ser el deporte, que vaya a haber equipos dominantes, siempre va a haber equipos que dominen tal vez claro. tres nombres, a lo mucho cuatro nombres que siempre estarán ahí en la punta. Y luego, pues bueno, el quinto lugar es el que suele cambiar, ¿no? El carnet de constructores, por Es ejemplo, verdad. es el nombre que podemos ver, que de repente sí era alguien que tal vez no se esperaba. Vos sabés que suscribo a lo que decís, el hecho de que acá nosotros en el canal chequeamos mucho los tiempos, ritmos de vuelta, sacamos promedios, nos gustan un poquito los números. Y en base a eso nos habíamos dado cuenta que de pronto había qualis que había 14 o 15 autos en una décima, una cosa totalmente inesperada, inimaginable. Te estoy hablando no muchos años atrás, estoy hablando, no sé, 7 años, 7, 8 años atrás. Así que para mí es, obviamente la paridad se me da para mí, se me da que es por esta cuestión de mantener el reglamento tanto tiempo. Pero ya que decíamos sobre la Fórmula Uno, la verdad es que el año que viene cambia ese reglamento y vamos a empezar todo el mundo de nuevo. Y tal vez con Checo Pérez podrá ser. ¿Se vive allá este tema de que Checo vuelve o no vuelve? Como acá en Argentina, por ejemplo, se habla cada rato de que sí, ya está, ya se sube a Cadillac, ya casi está encima. ¿Así se vive allá o nada que ver? A ver, yo creo que es un poco, en México decimos el chisme, ¿no? Que nos gusta mucho el chisme. Aparte, el Drive to Survive nos ha traído, o nos ha convertido nuestro deporte en una telenovela que Sí, tal cual. tiene sus pros y sus contras. A mí la verdad es que después de ver creo que la segunda temporada de Drive to Survive, ya la tercera no la acabé de ver, porque llegó un momento en que la exageración era un poco mucho. Ah, mira. Pero bueno, de buena fuente sé, y aparte creo que me parece la manera más correcta de tomar una decisión, que al menos que a Checo no se le presente una oportunidad que de verdad valga la pena a todo nivel, ¿eh? No solamente a nivel económico, Sí, sino también obviamente a nivel motivación, a nivel resultados. Él yo creo que estará mejor en casa, sacándole provecho ya a sus años que hizo en Fórmula Uno, que tratar de estar ahí por estar, ¿sabes? Yo creo que Checo no tiene más que demostrar. Incluso los últimos años tal vez le quitaron un poco lo que tú decías, ¿no? Sus años de Force India, yo me acuerdo que era decir, Checo metió un Force India sí, en el podium, ¿sabes? O incluso en Sauber, cuando hizo su podium en Sauber. Entonces, Checo no tiene por qué estar sufriendo eso, en el aspecto de que ha demostrado quién es. Tú sabes que incluso los pilotos jóvenes vienen muy fuertes, y ponerse a sí, nivel de ellos, el mismo Fernando Alonso lo ha demostrado. O sea, Fernando, tú lo ves y parece Tom Cruise, ¿no? Cada vez que le hacen la introducción de Fórmula Uno, se ve un año más joven, pero después los resultados no lo no indican. parece. Y obviamente hay muchos factores, no tiene que ver 100% con el tema de que si los otros son más jóvenes y Fernando es más viejo, pero se te tienen que alinear tantos astros para poder para poder tener los resultados que todos esperamos tener, que al final de cuentas yo creo que Checo al final estará, si se le alinean esos astros, lo tomará la oportunidad.
Pero si no, bueno, pues, ¿qué otro ejemplo te puedo dar? El del mismo Michael Schumacher, ¿no? Volvió a la Fórmula Uno tratando Claro. de volver a conquistar sus épocas de gloria y no lo logró. Así que es complicado. Veo que tenemos más o menos algunas fuentes similares, porque había escuchado que por ahí, hoy por hoy, prioriza el tema de la vida familiar antes que ir pensando en un proyecto a demasiado largo plazo o que de pronto no sea realmente interesante. Y te quería preguntar de paso, porque está claro que obviamente todo incide en la carrera de un piloto dentro de cualquier categoría. En este caso, no sé cómo viste vos el hecho, por ahí no lo viste, no sé, la carrera de Franco Colapinto en Imola, pero particularmente teniendo en cuenta que tuvo un accidente en la quali y eso por ahí nos hace pensar a todos que se dedicó más a cuidar el auto que hasta a correr un poco más rápido. No sé si lo viste algo así, no sé si pudiste verlo. A ver, esto es un comentario muy a nivel personal. Sí, Obviamente, en muchas ocasiones lo he comentado y no me considero ningún experto en Fórmula Uno, pero bueno, sí en el tema de los pilotos y cómo puede funcionar su claro. cabeza. Sí, por ese lado. Y yo creo que lo que menos necesitaba Franco, por él, ni siquiera te lo digo por el equipo, era tener un accidente. Venía pues, de haber acabado su temporada o sus participaciones en la temporada anterior con accidentes, lo cual, pues digamos que manchó de manera significativa su brillantez y sus resultados y su velocidad. Y yo creo que en ese ímpetu de querer demostrar y obviamente bueno, aprovechar la oportunidad que se le brindó al tomar el asiento de Duhan, tal vez le ganaron un poco las ganas, pero vuelvo a lo mismo, o sea, ni tengo, no he tenido el tiempo de analizar la data para ver exactamente si Claro, hubo un error de manejo en el que tal vez empujó más de lo debido, incluso puede ser temperatura de neumáticos, incluso puede ser grava de que haya sacado un coche en una vuelta anterior. Entonces hay tantos factores que hoy por hoy yo la única información que tengo es la noticia y el video que te aparece claro, como todos nos dicen en las redes sociales y me parece un accidente bastante innecesario. Pero hasta ahí dejo mi comentario porque no tengo más argumentos para decirlo, pero no, bien, definitivamente, bien. si fuese franco y ese fuera el hecho, tiene que empezar de aquí en adelante a hacer un mix. Yo se lo digo mucho a mis pilotos, o sea, no puedes tratar de ganar una quali si todavía no has quedado en quinto, ¿sabes? Primero trata de quedar quinto y luego vamos a tratar de hacer pole, ¿sabes? Hoy por hoy, pues bueno, Franco tal vez no está en un coche que sea capaz de estar en la punta, pero sí que es un coche que poco a poquito con Pierre Gasly ha ido demostrando que está para estar metido ahí en los 10 primeros y yo creo que ese es un muy buen objetivo que poco a poco Franco se tiene que marcar, pero bueno, como lo he dicho en muchas ocasiones, al primero que le quieres ganar es a tu compañero de equipo, porque es la regla con la que Claro. te van a medir. Entonces, si ese objetivo lo logra dentro de estas oportunidades que tiene, que ya también se habla mucho de ellas, la cantidad de oportunidades que va a tener, Sí, yo sinceramente no creo que sean cinco. O sea, son cinco, yo creo que habrán dicho cinco porque en caso de que el plan no salga o no resulte, los resultados no vengan, pues tenían que ponerle un límite, ¿sabes? Un deadline. Pero yo no veo que bajen a un piloto que esté haciendo puntos y que esté demostrando buenos resultados en 5 carreras. Si de aquí las 4 que le quedan a Franco se dedica a cambiar un poco la perspectiva que hay hoy por hoy, o el mal sabor de boca que hay hoy por hoy de Imola, yo no veo quién tenga los pantalones para bajar a Franco de ese coche. sí, tal cual. Y te consulto de paso, porque ahí sí estoy seguro que deberás tener por ahí un poco más de conocimiento, o mucho más conocimiento que nosotros, es el hecho de que esto influye, por ejemplo, a tener un accidente así y esta presión, que sabemos que todos los pilotos de Fórmula Uno lo tienen en algún punto, pero esta presión de tener que rendir porque recién llegás, influye en un piloto, sacando el hecho de que sea solamente Franco, en el conocimiento que vos tenés, hace que de pronto vos manejes distinto, manejes de otra manera. A ver, pues es como el dicho de que dicen que si te caes del caballo tienes que subirte de inmediato otra vez a él, ¿no? Al final de cuentas, yo creo que un piloto del nivel de Franco obviamente no bajará su desempeño, no tratará de tirar menos por un tema de que él no se sienta seguro con el coche, simplemente será por un tema político, por un tema de Claro. saber que hoy por hoy no corresponde otro accidente y que podría causar más daño un accidente que incluso acabar detrás de su compañero de equipo.
Yo creo que o la estrategia que sería inteligente o interesante sería construir un plan que tal vez en un par de carreras lograr estar ya en esa posición de estar por delante de su compañero. Y es que al final somos muy apasionados, somos muy idealistas, si lo quieres llamar de esa manera. Y claro, nosotros queremos llegar, subir y ganar. Y Claro, es como el ejemplo que te decía yo del piloto latinoamericano que le cuesta ponerse a nivel aquí en Europa. No puede el equipo ni Franco dejar pasar el hecho o dejar de pensar en que solamente en conocer el coche le lleva un mundo de ventaja Pierre Gasly a Franco. Entonces, esto es así, o sea, la única manera de lograr ese feeling y esa capacidad de llevar el coche al límite lo dan las vueltas, vueltas que son muy limitadas en Fórmula Uno. Tú sabes que muchas veces, aunque la sesión dure una hora, pues se aprovechan 30 minutos de la sesión como mucho. Entonces, son vueltas, vueltas, vueltas que tiene que dar y vueltas claro, que no hay. Entonces, la única manera que tiene Franco de recuperar esas vueltas es, uno, mantenerse en el circuito y dos, obviamente, pues las vueltas que logre sacarles el máximo provecho, pero como te digo, siempre con un objetivo que sea alcanzable. Yo se lo repito mucho a mis pilotos. claro, No te pongas objetivos de color de rosa, ¿sabes? O sea, no te pongas el objetivo que todo el mundo queremos escuchar. Ponte un objetivo que te lleve a la meta a un plazo que sea razonable. Obviamente, si te están diciendo, oye, tienes 2 carreras para demostrar, pues bueno, te vas a un todo o nada. Pero si tienes 5 carreras para demostrar, pues tal vez el objetivo sea segunda, tercera carrera, estar ya por ahí, ¿sabes? qué bueno, qué bueno. Bueno, Piero, no te quiero molestar mucho más. Simplemente quería saber, si no me equivoco, estás involucrado en una cuestión de un máster que da la gente de Campos. Sí, muy contento del máster que llevamos en Campos. Es un máster de especialización en ingeniería de motorsports. Para ser un poco más específicos, es un máster que buscamos preparar a los pilotos para todas aquellas categorías que, aparte de Fórmula Uno y que es el sueño de todos, todo ingeniero, sobre todo también categorías en las que participa Campos, que al final de cuentas pues son los escaloncitos que están debajo de la Fórmula Uno. Sí, ¿Por qué te comento esto? Porque tenemos que entender que son categorías que comparten chasis y motor. Entonces, hay másters de diseño, los hay en Inglaterra, los hay en Italia, pero másters de ingeniería en pista como el nuestro, bueno, de pista y de performance, que es importante porque también el análisis de datos que realizamos como ingenieros de performance es algo que se va a llevar a cabo en estas categorías. ujú, Nosotros nos enfocamos mucho en eso, entonces es muy atractivo en el aspecto de que es muy dinámico, vas a estar obviamente de la mano o sea, tus prácticas se hacen dentro de las diferentes categorías en las que Campos Racing participa. El máster se imparte dentro de un aula que tenemos habilitada y perfectamente establecida para que se hagan la parte teórica. Y bueno, es que es entrar a campos, ver coches por todos lados, ver mecánicos, ver ingenieros, todo el mundo haciendo su trabajo del día al día y tú estás estudiando al lado de ellos. Entonces, la verdad es que para todos aquellos que tengan esa ilusión de llegar al claro, automovilismo, tal vez no detrás de un volante, pero si no del otro lado del muro, pues los invito a que investiguen un poquito más de nuestro máster, que definitivamente, como te lo digo, estamos muy orgullosos de nuestros alumnos, tenemos alumnos que han llegado a Fórmula Uno, tenemos muchos alumnos que se quedan con nosotros también trabajando en campos y muchos otros que se los pelean los equipos contrarios, por decirlo de alguna manera, porque saben que la preparación que les brindamos es pues de bastante buen nivel. buenísimo, entonces. Desde ya te agradezco muchísimo. Nosotros queríamos aprovechar ni más ni menos que el conocimiento de alguien que está en el medio, que entiende, que no viene a decir algo de lo que realmente nunca vivió. Así que nos viene bárbaro tu conocimiento. Nuevamente te agradezco un montón y bueno, no sé si queréis cerrar con algo más y si no, muchas gracias. Adrián, pues agradecerte que me hayas brindado tu espacio para platicar estos pequeños puntos de vista que puedo tener de los diferentes temas que hablamos y que bueno, que aquí estamos cuando lo necesites. Bien.